Y bueno, amigos, aquí estamos en su programa Consulta Saludable y básicamente el día de hoy hemos hablado de temas súper interesantes de el autismo y está con nosotros Bárbara Ferré, que bueno, nos viene a aportar muchísimos tips también en torno a la alimentación. Bienvenida, Bárbara, como siempre, bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes de nuevo y pues con todos ustedes. Gracias. Oye, bueno, pues hemos estado charlando acerca del autismo y acerca de algunas de las características, pero sabemos que la alimentación es una parte muy importante y que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Como que la pasamos por alto y damos por hecho que todos comemos bien, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con este tipo de condiciones como el autismo y la alimentación? Pues sería importante recordar que se le conocen a estos padecimientos como las epidemias pediátricas del siglo XXI. Padecimientos que antes no se habían ni descubierto ni eran comunes. Yo creo que yo de niña tuve déficit de atención con hiperactividad, aunque en ese tiempo no se conocía. Bueno, con chanclas se corregía. Ajá, sí, pero lo que yo tenía era una ansiedad pero terrible por los cereales, por los lácteos y por el azúcar. Entonces vemos una generación que llevan comiendo eso desde que nacieron, porque si yo que nací en el 68 me tocó la época cuando se lanzó cereales, etcétera, y vinieron a suplir esos cereales enteros, sí. Ahora parece que para los niños es parte de su alimentación formal. Entonces, esas epidemias sería autismo, déficit, Asperger, me falta una más, hay tres más. Se incluyen como digamos padecimientos que vienen por la mala alimentación. ¿Qué podríamos hacer en el caso del espectro autista? Específicamente, deben de tener un protocolo estricto de alimentación. No es de que por un ratito o cuando hay crisis, en realidad tendrían que vivir libres de la proteína del trigo, que es el gluten, que se encuentra también en la cebada y en el centeno. En la avena también, ¿no? Sí, justamente hablaremos de la avena hoy. Lo que ocurre es que la avena tendría que ser de un cultivo totalmente limpio, certificado, no solamente orgánico, sino libre de gluten, porque ya los sembradíos están contaminados. Aunque sí hay bolsitas que dicen libres de gluten. En realidad la proteína de la avena no es gluten per se, pero es una proteína muy similar. Bárbara, ¿nos puedes explicar un poquito más qué es el gluten? Porque creo que mucha gente lo escuchamos, pero realmente no sabemos realmente qué es. Claro. El gluten es la proteína del trigo. La encontramos en la cebada, insisto, y también en el trigo y la cebada. Dije una más al principio, se me fue la otra. Trigo, cebada y centeno. Gracias. Entonces, esta proteína es, digamos, que lo que une todos los ingredientes y es lo que le da elasticidad. Todo lo que ustedes comen, por ejemplo, en un bolillito, en la parte central, el migajón, eso así esponjadito y elástico, eso es lo que hace el gluten. Entonces, si quitamos el gluten, entonces no hay un pan esponjado. No hay tal pan sin gluten esponjadito. Entonces, estas proteínas que no se pueden realmente quitar del trigo, nosotros podríamos encontrar esta elasticidad en el momento que se metaboliza. Por eso es que causa tantos problemas en sus estructuras. Generalmente el trigo ya es transgénico y nuestras enzimas tienen un problema para digerirlas. Okay. O sea, es difícil de digerir. Sí, lo que hace es que, bueno, se sabe ya que hay un porcentaje como de 70-80% del gluten a nivel mundial que ya es transgénico. Entonces, añadido a que ya el trigo no es como antes y están ya todas las moléculas diferentes, si agregamos la parte de transgénico sería todavía más peligroso. Pero antes se comía trigo de vez en cuando, pero ahora el trigo está escondido en todos lados. Entonces, esta proteína del trigo que se le llama gluten empieza a generar problemas de intolerancia hasta llegar a ser alergia y sería la enfermedad celíaca. Pero en realidad el gluten no le cae bien a nadie. ¿Podríamos tomarlo de vez en cuando? Sí, pero pareciera que se alimenta a los niños de gluten, azúcar y de lácteos. Entonces empiezan a traer alteraciones. Estos tres alimentos, yo leía un artículo que el gluten, el azúcar y los lácteos, si los retiras de tu dieta, vas a ver un cambio totalmente diferente. Eso fue lo que me pasó a mí. Sí, totalmente. Lo que ocurre, hay un libro que se llama Cerebro de Pan, que se los recomiendo mucho. Lo que ocurre con el gluten hace como una especie de sedante en el cerebro, que entonces hay una incapacidad de concentración y problemas de aprendizaje. Si nosotros quitamos también la proteína de la leche, que es la caseína, que genera una grave intoxicación en los vasos linfáticos y también una incapacidad de concentración, porque
hay digamos una sustancia derivada como la morfina que se llama pépticos opiáceos, que generan como un estado como del opio. Entonces, si se quitan estos dos que producen una química cerebral incorrecta, además del azúcar que el cuerpo no puede metabolizarla porque generalmente es azúcar refinada que trae problemas en el páncreas, demasiada insulina. Si quitamos esto, podríamos obtener una química cerebral correcta, una buena digestión y podríamos ver una mejoría, pero increíble, en un niño o en un joven con un aspecto autista. Pero, entonces, evidentemente hay cosas que se pueden hacer desde la alimentación que pueden ayudar muchísimo. Pero totalmente. También tendrían que retirar de su alimentación todo lo que está pintado de colores, todos los aditivos, colorantes, digamos embutidos. Que los juguitos azules, entonces esos no. Digo, por sentido común hay que tener cereales completos, alimentos vivos, ricos, que están como en su nicho biológico. Puede sustituirse con nueces, con almendras, hay una gran variedad de cosas. Lo que pasa es que como que entramos socialmente entramos en una etapa donde todo era fácil y cómodo. Ir, comprar una caja y todo en cajas, ¿no? La leche en cajas, el cereal en cajas, todo en cajas y se facilitó, ¿no? Pero y también hablando de cajas, ya también hay todas estas cajas en los súperes libres de gluten, sin azúcar, o sea, también ya está habiendo mucho más conciencia sobre estos productos. Antes le decías a alguien gluten y no, dice, ¿es otro idioma o me estás hablando en alemán? Se está abriendo ya más la oportunidad de tener buenos recursos, pero justamente lo que comentabas también, Ángel, es que yo creo que todas estas enfermedades que vemos ahora que proliferan y que parece como que hay tantas asociaciones que están luchando, como la lucha contra el cáncer, en realidad el cambio tiene que venir en la casa. ¿Por qué antes no había niños con autismo? ¿Por qué antes no había niños con déficit ni con hiperactividad? ¿No tendrá que ver esto con la alimentación altamente procesada, refinada, precocida, recalentada? Hay una coincidencia está totalmente unido. En tiempos, ¿no? Está totalmente unido. Porque digo, obviamente puede haber una situación a lo mejor del entorno familiar que podría ser un detonador leve, quizá también las vacunas, exceso de vacunas con malos ingredientes, pero la alimentación es determinante. Si usted tiene un hijo o una niña en casa con una situación autista, hágale un protocolo estricto, quitando gluten, caseína, azúcares refinadas y todo lo que esté pintado de colores y verá una mejoría impresionante. Haga la prueba, ¿no? Sí, comer por ejemplo pavo, pollo, pescado libre de la región y legumbres, vegetales con colores intensos y frutas con todo y su cáscara sería la mejor alimentación para un niño con espectro. Oye, y importante también los minerales, ¿no? Y en una zona como esta donde, tenemos muchos minerales, pero todos son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay exceso de calcio, pero no consumimos magnesio. Y el magnesio está en los vegetales verdes, crudos de preferencia. Y si preguntamos, oye, ¿y cuántos vegetales verdes crudos consumiste ayer? No, pues... La mayoría es cero, ¿no? Pues ninguno, ¿no? Sí, y si no hay magnesio, no hay absorción de demás minerales, ¿no? Sí, podrían recurrir quizá, por ejemplo, en el caso de las vitaminas como los superalimentos, porque la tierra está desmineralizada y entonces, si bien un poco de lechuga y jitomate hace bien durante el día, ya no tienen suficientes minerales ni vitaminas. No se vaya por las sintéticas. Un niño con autismo siempre estará teniendo ansiedad por el trigo, por las azúcares y por la leche, pero es justamente lo que hay que retirarle. No les tengan eso en casa ni en la cocina, porque si no, a escondidas es muy común que bajen en la noche a la cocina, es como una adicción, o vayan y no pueden parar. Sí, totalmente. Son alimentos. Y bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, si la familia te ayuda, pensé que a ella le pasaba también con los cereales. Bueno, un poco a veces con el helado le pasa. Entre los cereales y el chocolate ahí me la llevo, pero espirulina, chía, linaza, espirulina, aceite de linaza, aceite de coco, aceite de hemp serían increíbles para poder ayudar a un niño o un joven con espectro. Así es. Muy bien, Bárbara. Pues el tiempo se nos terminó. Te vamos a invitar posteriormente. Siempre es muy interesante platicar contigo y siempre se nos acaba. Muy buena información, que por supuesto agrega valor y pues ya sabes, inténtelo. Lo mejor que le puede pasar es que cambie.
¿no? Sí. Y que digas, oye, sí es cierto, mira, me despancé una semana, ¿no? O digo, hablando en términos que uno pueda notar, ¿no? Sí. Pero empieza en tu interior a pasar otras cosas. Bárbara, muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes y queridos amigos de Consulta Saludable, un abrazo con mucho cariño. Gracias. Gracias.